Este es el mar de Ourense. Y como en cualquier botadura que se precie en la de esta embarcación, también hubo botella y una muy especial, un regalo del Consello Regulador de Ribeiro, una botella diseñada para la ocasión. Así comenzaba una nueva aventura. Hace unos 3 años que en Castrelo de Miño le están dando la vuelta a la dinamización turística del entorno. Tenían lo básico e imprescindible, la riqueza patrimonial y natural. Faltaban las ideas y esta ruta en catamarán es la traducción de una de ellas. A lo largo de los 14 kilómetros que recorre esta ruta, el visitante puede disfrutar de un paisaje único y admirar también las sorpresas que se esconden no solamente en las orillas. Hai algo moi característico no río, que te encontras árbores no río, entonces hai que ir, bueno, normalmente a xente que leva o catamarán xa está acostumbrada, sabe perfectamente, vai de memoria, sabe perfectamente onde están, pero a xente lle chama moito a atención encontrarse ramas que sobresalen do río. Es una característica de aquí. El viaje dura unos 90 minutos. En primer lugar, el catamarán se dirige río abajo hacia la presa para después remontar en dirección a Ourense, Miño arriba. Esta ruta estará disponible de abril a octubre. Para facer esta ruta se necesitan tamén dos permisos de navegabilidade que están neste encoro, que son emitidos e publicados pola Confederación Hidrográfica. Nós sabemos que este é un gran recurso para a bifauna, é unha gran zona, unha dos humedales máis importantes de Galicia, entón por iso a Confederación Hidrográfica ten uns límites de navegación que son eses meses dos que antes falaba, non? Podemos navegar entre finais de abril e comezos de outubro, pero durante o resto do ano hai unha limitación de navegación precisamente para que esta bifauna que temos no encoro se poida desarrollar. Esta es la primera ruta regular por el embalse de Castrelo, pero podría no ser la única. En la mesa de los dos respectivos concellos implicados está la posibilidad de unir este embalse con las termas de Outariz a través de un nuevo recorrido.